Buenas noches, estamos arrancando en un nuevo vivo más, como ya es habitual, todos los domingos 23 horas Argentina, agradeciendo a la gente que ya está presente, agradeciendo sobre todo a los miembros del canal que permiten sostener esta lucha, como así también los que ya han donado o siguen donando a través del Super Chat. Saben que no es fácil sostener una página web, saben que no es fácil sostener un espacio radial, tampoco es fácil sostener este propio canal más el canal de la Resistencia, donde por las censuras habituales lo mínimo es ser desmonetizado. De allí incluso hemos sufrido bloqueos, que se baje material o incluso no poder transmitir durante cierto lapso de tiempo. Así que muchas gracias a la gente que nos sigue apoyando. En ese sentido, también los invito a que visiten la página de la resistenciaradio.com, algo que sostenemos a puro pulmón, y donde tengo el honor de ser director y sobre todo tengo el honor de contar con el apoyo de Ignacio Bosler, un joven intelectual escritor que ya está participando en la Resistencia, con quien ya estamos trabajando en nuestro segundo libro. Él prologa mi primer libro, así que para mí siempre es un lujo contar con semejante intelectual en estas filas. A mi humilde criterio, creo que está llamado a ser uno de los sucesores de Agustín Laje por el perfil de que ya a su corta edad tiene una cabeza que va más allá de la media normal. Y lo digo con conocimiento de causa de haber transitado ya muchos años al lado de Laje y haber descubierto este joven talento. Aclarado este punto, y antes de comenzar con el tópico de hoy día, el principal, que es el corporativismo verde, que es un tema que aparentemente ha pasado desapercibido y a nuestro entendimiento es el tema más crucial para entender lo que es el globalismo. Porque no podemos estar todo el tiempo criticando la izquierda, el socialismo, el comunismo, cuando hoy las reglas en la posmodernidad han variado. Se conserva cierta lógica jacobina, pero ha variado. Y de hecho, si uno observa la Agenda 2030, no creen que es solo una burocracia supraestatal de la ONU, sino que hay una serie de capitales privados por detrás que intentan eliminar la competencia y consolidarse en una carrera comercial. Antes de ingresar con Ignacio, que es un tema que maneja a la perfección, insisto, los jóvenes intelectuales más brillantes que he conocido, solamente me voy a tomar 10 segundos para ofrecer mi más sentido pésame por lo que ha sucedido en Chile hoy día. Ha sido una tragedia. Y yo en este sentido quiero responsabilizar principalmente a Piñera a la cabeza y a todo el equipo socialdemócrata que lo acompañó, porque fueron 4 años del extremo centro de la corrección política de estos floripondios y manfloros, con esta idea de ni de izquierda ni de derecha, con este histeriqueo de querer quedar bien con Dios y con el diablo, con esa tibieza que de hecho se parece bastante a la tibieza que gobernó durante 4 años Ciudad Autónoma, Provincia y Nación en Argentina. Y esto lo que hizo fue, con el discursito de ni de izquierda ni de derecha y la corrección política globalista, ceder en bandeja de plata que vuelva lo más recalcitrante de una izquierda ortodoxa que parecía extinta y que esta gente se encargó de resucitar. Así que simplemente quería decir esto. Yo sigo reivindicando que el único candidato que podía realizar un cambio genuino culturalmente en Chile era Kast, por todas las condiciones que presentaba. Alguien me va a decir, no, porque en tal año dijo esta cosa y luego dijo esta otra. Es política, gente. Y es el arte de lo posible. Y mientras algunos estaban criticando, lo único que hicieron fue terminar favoreciendo que gane lo peor de lo peor de lo peor. A ver qué cambio hacen ahora que tienen a Boric en el gobierno. Tanto que criticaron, ¿no? Tanto esto ni de izquierda ni de derecha. ¿Dónde se meten sus ideologías en este momento? Perdón por el exabrupto, pero tengo mucha gente querida en Chile y realmente tenía pensado ya el año que viene una pequeña gira allí ya con nuestro segundo libro. Ahora quizás haya que replantear algunos puntos. Sin más preámbulos, Ignacio, ¿cómo te encontrás hoy día y cómo te ha tratado estos meses de investigación para nuestro segundo libro? ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas noches a vos y a toda la gente que se está conectando a dedicarnos un poco de su tiempo. Eh, si te soy sincero, leer ecologistas a un ritmo de un libro por día no es materia sencilla. La verdad es que te quema muchísimo la cabeza y tenés que estar muy preparado mentalmente para leer tantas boludeces, pero bien, bien, gracias a Dios no nos podemos quejar. Excelentísimo. Ignacio, hay una pregunta muy recurrente. De hecho, quiero aclarar, ya vamos a tocar el tema específico de la minería, porque es una pregunta muy interesante que de hecho la tenemos ya preparada. Pero antes de entrar a esas cuestiones bien puntuales, a grandes rasgos, ¿cómo se le podría explicar a la persona promedio que intenta ingresar en este mundo del ecologismo, el gran metarrelato del siglo XXI?
sobre el corporativismo verde, porque en última instancia alguien ha de sostener este metarrelato. Entonces, ¿qué es para Ignacio Bosler el corporativismo verde? Bueno, en el sentido del corporativismo clásico, tal como lo define el abogado y periodista Carlos Mira, el corporativismo en sí mismo constituye un sistema en el cual una parte del sector privado entra en una asociación con el Estado por una vía mediante la cual se suprime la competencia en campos distintos de la actividad económica, ¿bien? El Estado en algún punto concede, según la clásica metodología de la mafia, digamos, cotos de casa a ciertos padrinos asociados a cambio de negocios que llenen sus bolsillos, mediante los cuales a la postre, digamos, van a reconocer una parte de lo producido a sus mecenas públicos. Bien, dentro de otro contexto, no tendrían oportunidad de subsistir si es que no producieran servicios o productos que efectivamente los consumidores demanden, ¿no? Por su eficiencia, por su valor, por su precio, por su calidad, más que por su única forma de producción respetuosa con el ambiente, entre muchísimas comillas. En este sentido, es preciso entender, en primera instancia, que cada nueva regulación por parte del Estado significa la reducción en las posibilidades de competencia en un mercado que continúa, las más de las veces, en un continuo avance hacia la constitución de oligopolios que limiten e impiden cualquier tipo de progreso y desarrollo real resultado de la libre competencia. ¿Y cómo se justifica esto? Bueno, a través de algunos conceptos como el capitalismo sostenible, que según Al Gore, es decir, uno de los principales, digamos, conferencistas climáticos que nos ha dejado el siglo XXI, sería una suerte de capitalismo con principios que tendría como objetivo abordar problemas estructurales propios de nuestro sistema y que, entre otras cosas, digamos, brindaría una respuesta, si se quiere, a una suerte de dependencia excesiva, teóricamente, que limita a nuestro sistema a tomar siempre decisiones en el corto plazo y que no tendrían en consideración, por ejemplo, la protección de nuestro medio ambiente. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia y cuál es la parte más importante del corporativismo verde, que es en definitiva el tema que nos reúne hoy? Básicamente, si hay algo característico del globalismo, es la imposición de legislaciones de gran similitud entre países muy distintos. Bien, un aspecto que no debemos dejar pasar por alto en este sentido es que la idea de un gobierno global, que de hecho no es nueva, podríamos remontarnos incluso a la Ilustración, pienso rápidamente en pensadores como Kant, eh, es que un gobierno global no implica necesariamente la idea de poder arriba abajo en términos de ciencia política, sino que también se requiere de la intervención de los distintos estados-nación para implementarse efectivamente. ¿Bien? En este sentido, como dijera Paul Ehrlich, por ejemplo, uno de los ecologistas más de mayor renombre desde la década del 70, lo que el ecologismo busca naturalmente es, digamos, globalizar los problemas ecológicos, ¿bien? En una suerte de gobierno global que lo que busca es dar solución a conflictos como podría entenderse el cambio climático, que en última instancia vendría a ser una crisis que nos afecta a todos. En este sentido, ¿qué sería lo importante a considerar? Que históricamente esta regulación, de hecho, siempre se había colado por la puerta trasera del ámbito político. Vamos a decir, creando agencias, por ejemplo, encargadas de imponer normas en ámbitos en que los gobiernos nacionales no tenían jurisdicción. Pero hoy en día, sin embargo, existe una mayor regulación y una administración más efectiva del común internacional. Pienso, por ejemplo, en los tratados de Naciones Unidas, del Banco Mundial, pero también pienso en organizaciones como IPPF, que, como diría el propio Paul Ehrlich, han alumbrado un incipiente gobierno mundial. En última instancia,
ya sea que uno hable de la política en los Estados Unidos o en Argentina, son organizaciones que siempre están por detrás de los impulsos de ciertas políticas. Ahora bien, a esto es lo que quería llegar. En última instancia, la imposición de ciertas medidas promovidas por entes privados siempre pueden verse obstaculizadas por la intervención de individuos, de periodistas, de investigadores, etcétera, que de una forma u otra alertan al público de los intereses que están por detrás de cada acción. En este sentido, ¿qué mejor estrategia que la que permite asegurarse del propio apoyo del sector a la cual va destinada? Compréndase en el siguiente sentido. ¿Qué mejor estrategia para los grandes centros de poder para imponer una agenda que convencer a la sociedad, es decir, al grupo, al cuerpo social que en última instancia se va a ver obligado a responder ante estas demandas de forma coercitiva, convencerlos de que la toma de estas medidas son la condición sine qua non de posibilidad de protegerse a ellos mismos y al ambiente en que sus propias familias viven. ¿Bien? El ecologismo, por su propia naturaleza, se ha convertido en la causa mediante la cual se legitima la mayor regulación de la historia. ¿Bien? Y en este sentido podemos definir al ecologismo como una suerte de constelación de intereses, ¿bien? La que van a tener tanto lugar el interés por conflicto social propio de la nueva izquierda, pero también los intereses de muchos sectores capitalistas. En conclusión, como quiera que fuese, cualquiera de estas dos opciones deriva en mayores legislaciones, mayor política y sobre todo más restricciones a la ciudadanía por parte del Estado. Un ejemplo de ello son, por ejemplo, la idea de los futuros cierres climáticos a fin de reducir las cantidades de emisiones de dióxido de carbono que durante todo, digamos, los confinamientos del año pasado se había dicho que gracias a los mismos habíamos reducido las emisiones y que entonces sería factible volver a realizarlo con fines ambientales. Ahora bien, hay algo que ya decía Jacques Derrida tiempo atrás, y es que lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad de quien miente. Y es que podríamos denominar al ecocatastrofismo como una suerte de movimiento que por un lado tiene como objeto el temor colectivo, que logra que las masas lleguen a situaciones límites a las que de otra manera no llegarían. Porque después de todo, como diría Greta, no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. El pánico, de hecho, es una excelente estrategia de control para una sociedad que sigue tolerando subas de impuestos, recortes de libertades, cambios de hábitos exigidos de forma coercitiva y una mayor intervención del sector público en absolutamente todas las áreas privadas. Tomemos un ejemplo claro. En España, digamos, madre patria, donde de hecho el progresismo ha sentado sus bases mucho más allá que en cualquier otro país hispanoparlante, el 81% de los encuestados a través del diario El País dijo que veían el cambio climático una gran amenaza. Y una nota del año 2019 del mismo diario, decía que la mitad de la población estaba dispuesta, de hecho, a donar 50 euros por mes por el bien de la tierra. Por otro lado, una de las conclusiones principales a las que llegó un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología y la Asociación Americana de Salud Pública es que el cambio climático puede provocar e intensificar el estrés y la ansiedad, afectando negativamente a la salud mental. Y no solo eso, sino que también ahondaba en que los grupos que son especialmente vulnerables son los niños, los ancianos, las mujeres, e incluso la doctora Susan Clayton de la Universidad de Yale, quien participó en la misma, decía que el miedo al cambio climático erosiona nuestro sentido de seguridad porque se nos ha vendido como una amenaza existencial. Y esto es sumamente interesante.
porque en definitiva, digamos, qué mejor estrategia para conseguir, digamos, ciertos fines determinados de grandes centros de poder que justamente esta, es decir, alertarte, afectarte psicológicamente para venderte en última instancia que la medicina que ellos mismos promueven, me refiero a fundaciones como Rockefeller Brothers, que son las mismas que pertenecen a familias que durante décadas, por ejemplo, se habían enriquecido a costa de un monopolio petrolífero. Es decir, ¿qué más ridículo que quienes en última instancia pudieron haber provocado, entre comillas, digamos, la crisis climática, ahora quieran vender su solución? En otro sentido, es también una gran estrategia para los grupos ambientalistas. De hecho, si analizamos el número de personas que donaban su dinero a una ONG por año, veremos una cantidad en progresivo ascenso hasta el día de hoy. De hecho, un informe de 2018 del Centro Pew indica que sobre 26 países estudiados, en 13, el grueso de la sociedad considera el cambio climático como el principal problema global a tratar, es decir, por encima de la inseguridad, la corrupción, el terrorismo. Pero también, digamos, resulta, y con esto ya voy cerrando la idea, resulta muy fructuoso para aquellas empresas con ánimos de no competir en un mercado libre. Lo cierto es que, como diría Albert J. Nock, la verdad es que simplemente muchos de nuestros empresarios no quieren un gobierno que simplemente deje en paz a los negocios, sino que quieren un gobierno que puedan utilizar. En este sentido, es bajo un marco de catastrofismo ambiental donde tiene lugar el corporativismo verde, ¿bien? Que ya sea de la mano de subvenciones estatales o por el pánico que infunden a la población sobre futuros desastres climáticos, que la hacen elegir, por ejemplo, por productos eco-friendly, que las más de las veces son muchísimo más costosos y más ineficientes, o que incluso aceleran el reemplazo de nuestras actuales fuentes de energía por alternativas cuyos niveles de desarrollo aún no resultan suficientes y sus costos son infinitamente más elevados. Tal como lo resume el escritor argentino Martín Hari en su libro Climategate, hoy por hoy es impensable y muy poco realista suponer un cambio drástico en la matriz energética a nivel mundial. Piénsese nada más y nada menos que en el desabastecimiento europeo durante este invierno del año 2021, en el cual países como Reino Unido o Gran Bretaña, de hecho, han tenido que volver a la energía de carbón o de petróleo, justamente porque sus fuentes de energía renovables no dieron la talla. A lo mucho se podrá, vía mejores tecnologías, moderar su consumo, es decir, hacer un uso mucho más eficiente, pero es imposible, como lo plantea la Agenda 2030, por ejemplo, llegar a las emisiones cero para el año 2050. De hecho, los dos tipos de energía renovable más promocionados por el sector ambientalista, pienso en la eólica y en la energía solar. De las dos, la más prometedora es la eólica. Y de todas maneras, es una tecnología que si pretende una generación importante, resulta sumamente costosa. Y de hecho, nunca se habla de la contaminación que genera, tampoco de su forma de producción, ni del hecho de que sus cuchillas, por ejemplo, tengan una vida demasiado corta y que no hay forma de reutilizarlas. De hecho, como explica el doctor Fritz van Bergholdt, doctorado en química de la Universidad de Münster, el deterioro ambiental que causan es terrible, porque no solo es visual y auditivo, sino que cada vez más los ciudadanos sienten cómo la transición energética en Alemania está poniendo bajo presión la protección de la propia naturaleza y del medio ambiente. A modo de ejemplo, por año se venían encontrando casi 200.000 murciélagos y distintos tipos de aves muertos debajo de las turbinas eólicas, ¿bien? Y de las 30 especies más comunes de aves en el oeste alemán, solo 4 pueden mantener a sus poblaciones y el resto, de hecho,
viene en picada desde el año 2007 a más tardar, justo cuando se comienza a implementar este tipo de tecnología. Por otro lado, la energía solar se ha revelado siempre como una posibilidad mucho más reducida. De hecho, los paneles solares captan cantidades muy pequeñas y que además son muy caros y su vida útil es demasiado corta. Y de hecho, a modo de ejemplo, y ya como para ir cerrando, la energía que insume la fabricación de un panel solar supera de forma casi estratosférica a toda la energía eléctrica que genera el mismo a lo largo de toda su vida útil. Ahí en ese punto quiero aclarar o mejor dicho, complementar algo que has expuesto muy bien respecto a lo que es el panel solar, específicamente el panel solar. Porque ciertamente lo que es la energía eólica, el mercado es muy competitivo en parte, digamos, hay un porcentaje distribuido y producido dentro de lo que es la zona del Partido Comunista Chino. Taiwán tiene un mercado incipiente, sobre todo los países nórdicos es donde más fuerte se ha hecho dicha producción. La energía a base de paneles solares está concentrada en un 90% de su producción en lo que es la zona de China, bajo el dominio del Partido Comunista Chino. China hoy por hoy es el país más contaminante del mundo, por lejos. De hecho, cuando Donald Trump se retira del Tratado de París, una de las causales era justamente que mientras Estados Unidos estaba en un pico récord en bajas tasas de emisiones de CO2, al mismo tiempo China estaba incrementando exponencialmente la contaminación a partir de lo que era la producción de energía desde el carbón. Como ejemplos concretos, hoy consumir energía solar implica necesariamente abastecer el mercado chino, el mercado más contaminante del mundo. Es un hecho. Más si consideramos que a su vez China tiene lo que es el 65% de lo que es la producción de metales raros. No me acuerdo si es el 75 contando luego lo que fue una intervención en Birmania y lo que es también la adquisición del 97% de la única empresa minera de la República Democrática del Congo. Absorben el 97% de las acciones de la única empresa minera que es estatal, es decir, que el Estado del Congo se queda con el 3% de las ganancias, el 97% de las ganancias y la dirección de la empresa lo toma China. Para que vean que detrás de esto no hay más que simplemente una simple estrategia geopolítica. Nunca se trató de cuidar el planeta, nunca se trató de contaminar menos, porque de hecho el propio mercado ya ofrecía una solución a este fenómeno, y justamente porque el mercado mismo, la libertad de empresa y la propiedad privada ya ofrecía una solución, no en vano Polarich pierde su apuesta contra Simons, es que justamente el ecologismo lo que tuvo que hacer es renunciar a las tesis filosóficas utilitaristas y abrazar el absolutismo moral en corriente filosófica, sacralizando la ecología. Porque solo a través de la sacralización de la ecología es que las personas de forma libre y voluntaria iban a renunciar a sus bienes, a sus vidas, a sus libertades. Solamente sacralizándola, porque debe ser un sacrificio voluntario y ya no coercitivo, como se intentó hacer en su momento. Ejemplos concretos, vayan a ver qué fue la pandemia en el 2020. Las personas por ese miedo a la muerte, la sociedad totalmente algofóbica, apareció un patógeno en Wuhan y solas renunciaron a todas las libertades. Y siguen renunciando el día de hoy, pero no quiero exponer más porque sabemos cómo va a terminar el canal luego. Ignacio, acá hay un tema que me interesa porque es un tema que quiero tocar con vos, que ya que estamos aquí, porque a veces se plantea esta idea del, podríamos decir, cambio climático como un mito para algunos. Para otros, en realidad, es una verdad revelada por el mismísimo Dios. Y de repente aparecemos nosotros y lo que planteamos en nuestro libro es, cuidado, que el cambio climático existe. Lo que nosotros negamos, o mejor dicho, ponemos en tela de juicio a partir de una serie de científicos de los cuales nos hemos nutrido, Judith Carri, Carripio, Dijon Lombard en su primera etapa, se hemos tomado distintos postulados. Gieber, estoy pensando rápidamente en este momento que se viene a la mente, es el cambio climático existe.
Lo que quizás habría que repasar es el nivel de incidencia antropogénica en dicho cambio. ¿Hasta qué punto es causal el ser humano? Y en todo caso, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Un dato concreto. Si repasamos quiénes son los principales financistas de Greta Thunberg, vamos a notar que en última instancia aparecen firmas como Rockefeller Brothers, por citar un ejemplo concreto. Cuando de repente vemos Bill Gates que escribe una obra que ahí parece ser la nueva Biblia de los ecologistas, cómo evitar un desastre climático, se apuntala particularmente a la emisión de CO2 de lo que es la industria aeronáutica. Nadie dice que ha intentado privatizar cuanta aerolínea ha podido Bill Gates, de hecho tiene su propia aerolínea privada. Entonces, como que hay ciertos detalles que pasan como desapercibidos. Entonces, yo te quiero preguntar a vos, Ignacio, en esta idea del corporativismo verde, cuando aparece esta noción de este miedo global, y claro, miedo global requiere soluciones globales, ¿cuánto de cierto, cuánto de falso en esta idea del cambio climático y qué respuesta dar uno que está al frente de todos estos ecologistas? ¿Cómo enfrentarse para que la gente esté escuchando en un debate frente a estos postulados que parecen ser ya no un dogma religioso, un dogma científico, casi incuestionable, casi que el consenso científico, viva la democracia para algunos, ha establecido que en realidad 2 más 2 es 5 porque el 97% de los científicos a nivel mundial dicen que 5. Y como raro algunas cuestiones. ¿Qué reflexión te merece esto, Ignacio? Bueno, en verdad tocaste muchísimos temas y son todos muy interesantes, pero por una cuestión de tiempo voy a ir priorizando algunos. En primera instancia, lo cierto es que cambio climático siempre hay y de hecho siempre los hubo. De hecho, por eso el clima justamente se llama clima. Si no, si fuese algo que siempre se mantiene constante, cierto es que tal vez muchas especies que hoy conocemos ni siquiera existirían. Lo cierto es que yo siempre vuelvo sobre lo mismo, como nos recuerda Patrick Moore, ecólogo y expresidente de Greenpeace. Hace 2000 años tuvimos el periodo de calentamiento romano, donde el planeta era mucho más caliente que hoy en día, y yo dudo muchísimo que hubiese existido una industria como la que conocemos hoy en día para haber alcanzado esas temperaturas. Luego tuvimos los años oscuros, un poco más fríos, seguidos por el medieval caliente, donde la temperatura vuelve a subir y se mantienen niveles más o menos análogos a los que tenemos hoy en día. Luego a eso le va a seguir la pequeña edad de hielo, que va a conducir a los vikingos fuera de Groenlandia, la cual de hecho por su nombre en danés, Grönland significa tierra verde, y de hecho los registros indican que hace muy pocos cientos de años era mucho más cálido que hoy en día, y más recientemente vamos a tener al menos 300 años de calentamiento muy gradual y casi imperceptible de hecho. Ahora bien, hace algunos años se introduce el término de cambio climático antropogénico, lo cual implica un cambio sustancial, digamos, a la hora de comprender de lo que estamos hablando, ¿bien? En este sentido, la posición oficial del IPCC, es decir, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Clima de la ONU, indica en su cuarto informe de evaluación del año 2014 que el cambio climático es real y que las actividades humanas son sus principales causantes. Y de hecho, esta tesis es reafirmada en su último estudio de evaluación, publicado este mismo año, que se titula La base de la ciencia física, donde alrededor de 200 científicos evaluaron cómo el calentamiento global iba a cambiar el mundo en las próximas décadas, ¿no? Una promesa bastante interesante si tenemos en cuenta que desde que se crea el IPCC en el año 88, de hecho no han acertado mucho. Pero analicemos esta teoría, ¿bien? A decir verdad, siguiendo la teoría de Callendar, el padre del efecto invernadero, lo cierto es que si nuestro actual calentamiento, insisto, mínimo de los últimos 300 años, se debiera a gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera, bueno, la teoría es muy clara. Lo que debería haber ocurrido es
que básicamente mientras la temperatura terrestre se fuese incrementando, también lo haría la temperatura, pienso por ejemplo, de la troposfera inferior, que es la capa interior de la atmósfera donde habitamos nosotros los seres humanos. Lo cierto es que según los estudios del doctor John Christie, que de hecho fue galardonado por instituciones como la NASA o el Departamento de Meteorología estadounidense, lo cierto es que durante la década de los 90, mientras se registraba el pico histórico de temperatura terrestre a nivel global, la temperatura en la troposfera, de hecho, se había reducido en 0,07 grados centígrados. Es decir, tenemos un problema, porque si fuesen los gases de efecto invernadero los que causan el calentamiento, la troposfera inferior, insisto, la capa interior de la atmósfera, debería haberse calentado, y sin embargo, eso no fue así. De hecho, sobran los ejemplos para desmontar esta teoría. A decir verdad, durante comienzos del siglo XX, buena parte del mundo seguía en condiciones preindustriales. Esto quiere decir que las emisiones antropogénicas de gases como el dióxido de carbono eran ínfimas. Y es, de hecho, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, que buena parte del mundo subdesarrollado comienza un proceso acelerado de industrialización para superar su atraso económico, que va a hacer que se incrementen las emisiones totales, tanto de dióxido de carbono, insisto en esto porque es el principal gas de efecto invernadero según la ONU, no porque sea un capricho mío. Entonces, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, a fines de la Segunda Guerra Mundial, perdón, comienzan a crecer exponencialmente las emisiones. Esto obviamente debería haber hecho que la temperatura crezca como pocas veces antes. Y de hecho no es lo que ocurre. De hecho, desde el año 1945 hasta el año 1975, es decir, durante 30 años y de forma ininterrumpida, la temperatura global desciende. ¿Bien? A tal punto en que si en 1940 era de 0,12 grados, para 1975 era de menos 0,01 grados centígrados. De hecho, como nos recuerda el director del Centro de Estudios Climáticos de la Universidad de Delaware, David Legates, alrededor de la mitad del calentamiento del siglo XX se produce antes de los años 40, cuando no existía una gran industria, porque eran muy pocos, de hecho, los países que estaban industrializados. Pienso en Inglaterra, en Francia, en Alemania, Estados Unidos y poco más. Pero bien, para cerrar la idea, en otras palabras, si las emisiones de dióxido de carbono, que según hemos visto, fueran las responsables directas del aumento de la temperatura, esta hubiese crecido desde 1940 hasta al menos 1975. Y de hecho, esto no ocurre. De hecho, el planeta se enfría y, para ser más preciso, la temperatura comienza a ascender nuevamente en el año 75. Curiosamente, cuando la actividad en el mundo se había detenido debido a la crisis del petróleo del año 73. Lo que ocurre es que, como diría el paleoclimatólogo Tim Patterson, no tenemos certezas de que el dióxido de carbono alguna vez hubiese influido en la temperatura del planeta, porque de hecho nunca lo ha hecho. Para ser precisos, cuando naturalmente se producían 10 veces más dióxido de carbono que hoy en día, el planeta de hecho estaba en su punto frío absoluto de los últimos 5.000 años. Y ahí, en ese sentido, no puedo dejar muchísimas gracias, Sandra, por tu gran aporte. Nos dice Sandra desde México, que está siempre colaborando. Valiosa información. Recuerdo cómo la capa de ozono la estábamos perforando con los aerosoles. Sí. Ignacio, ahora que estamos y agradeciendo justamente el aporte de Sandra, vamos a seguir entonces en la línea que nos trae nuestra gran mentora desde allá de México, porque vos has sabido tocar tiempo atrás este fenómeno, justamente las falencias constantes que genera
el, el cambio climático, que genera estos modelos ecologistas, las falencias que genera esta idea de, bueno, parece ser que este conjunto de científicos pueden equivocarse vez tras vez, que no hay consecuencias. Lo que hemos sabido denominar en nuestro libro, lo que es el modelo fallido del ecologismo. Y justo Sandra da un modelo fallido, que era los famosos agujeros en las capas de ozono producidos justamente por los aerosoles, desodorantes que uno podía llegar a adquirir allí en la década de los 90. Así que en este sentido me gustaría saber si tenés y si podés compartirnos alguna suerte de reflexión de lo que han sido estos grandes modelos fallidos del ecologismo, si pudiera ser. Bueno, mirá, podríamos empezar a enumerar ciertos modelos fallidos que podríamos estar toda la noche, inclusive todo el día de mañana. Lo cierto es que en la década del 60 se hablaba de la sobrepoblación, en la década del 70 se hablaba sobre el agotamiento de los recursos naturales, en la década del 80 comenzó a hablarse del calentamiento global, cosa que en los 2000 pasaron a el cambio climático, porque ya no sabían si la temperatura iba a subir o si iba a bajar, pero en última instancia algo tenían en claro, y es que era siempre y en todo lugar culpa del ser humano. Hoy en día incluso se ha llegado a decir que el surgimiento de cierto patógeno de Wuhan era responsabilidad única del ser humano, y que es en una suerte de venganza de la Gaia por nuestro mal comportamiento ambiental y no sé cuántas otras cuestiones más. Lo cierto es que si el ecologismo se basara verdaderamente en modelos científicos, no habrían errado todos y cada uno de sus principales vaticinios desde la década del 60, cuando se consolidan como movimiento político. Y por otro lado, algo bien claro que define a los distintos sectores ecologistas, porque esto es cierto, nosotros nos referimos al ecologismo, pero cierto es que hay distintas corrientes dentro de ellas, del mismo, pero todos en última instancia tienen una característica en común, y es que ven al hombre como una suerte de cáncer en nuestro planeta. Bien, en este sentido, digamos, todos y cada uno de estos modelos se basan siempre en la misma premisa: todos los males que pueden azotar al planeta son culpa del ser humano, y este, en última instancia, como cualquier suerte de cáncer, digamos, siempre debe ser extirpado. Es así como se llega a afirmar, por ejemplo, como se llegan a legitimar los distintos movimientos por el control de la natalidad en todo el planeta. Es así como surgen distintas legislaciones biopolíticas del control de la natalidad. Pienso rápidamente en lo que fue la conferencia de Bucarest de la ONU, pienso en lo que fue el informe Kissinger incluso. Siempre y en todo lugar este movimiento termina de ver al ser humano como el mal en sí mismo, que está siempre al borde de generar una catástrofe ambiental que termine por liquidarlo. Estaba justo buscando una imagen de cuando supimos escribir sobre la plaga humana, donde ponen a un bebé con un código de barra y bueno, se apelaba a la extinción. De hecho, esa revista vieja tiene como unos 10 años más o menos, no lo logro hallar en este momento. Era una nota que se le hacía a Les Knight. Les Knight es el fundador del movimiento por la extinción voluntaria de la humanidad. Sí. Pero no es el único, de hecho. Quiero tocar un punto porque acá hay un tema que a veces pasa un poco desapercibido. ¿Por qué nos interesa tanto esta idea del cambio climático antropogénico? Y quiero saludar a todos los que están del otro lado, que han sido muy cordiales con las preguntas, con los comentarios, muy interesante que se está leyendo. Porque, no, insisto, no es que hemos negado bajo ningún concepto el cambio climático per se, en términos más estricto de la palabra, en términos más estricto. No somos como Sino, cierto diputado
de la ciudad de Buenos Aires que salió a decir cosas que no son frente a Buah, miles de personas. ese es otro problema. Yo creo que hay un espacio de, entre comillas, la derecha. Yo creo que al decirles derecha les queda un poco grande a algunos, pero creen que ser de derecha es simplemente, bueno, si la izquierda hace A, yo tengo que hacer no A. Piensan que es el contradictorio directo. Bueno, si la izquierda hizo blanco, yo soy no blanco. Claro, porque no existe ni el negro, ni el azul, ni el rojo, ni el amarillo. Tiene que ser el no blanco. No es así. Curiosamente, llevan a la televisión a debatir gente que dice, no, no, no existe cambio climático. Claro, y eso es regalarle el debate a cualquiera que esté mínimamente instruido. No van a llevar a gente realmente preparada, sino vayan a ver qué sucedió con Judith Curry cuando fue al Senado de los Estados Unidos. Porque cuando se lleva gente preparada, el relato cae. Entonces, ¿qué necesitan? Gente que toca de oído y que dice, ay, si la izquierda dice que existe cambio climático, yo lo debo negar. ¿Por qué? Porque soy de derecha. No, gente, lo que negamos es la causa antropogénica y particularmente el grado de incidencia antropogénico en el cambio. Vos, Cuidado, vos ¿sí? fijate una cosa, ahora, yo recién decía que en todos los modelos fallidos del ecologismo, que nombramos por lo menos 5 o 6, si no mal recuerdo, todo se parte de la misma base. Siempre los males son culpa de la humanidad, de catástrofes que en definitiva nunca terminan de ocurrir, ¿no? Pero retomo el tema del cambio climático antropogénico. ¿Por qué es sumamente importante y por qué vale la pena estudiar este fenómeno? Porque si el cambio climático fuese responsabilidad al 100% del ser humano, como lo detalla el último informe del IPCC, lo cierto es que tendríamos dos consecuencias principales. Por un lado, tendríamos que cambiar absolutamente todo el sistema, tal y como lo comprendemos, para poder subsistir ante una amenaza existencial, ¿no? Y en esto pienso, bueno, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 consta de al menos 17 objetivos de desarrollo sostenible que abordan necesariamente todas las esferas de la vida humana. Y la segunda consecuencia principal, que al menos yo entiendo y tal vez vos reconozcas algunas más, es que si el cambio climático fuese ocasionado por el ser humano, bueno, obviamente tendríamos que limitar o restringir al menos al 100% las actividades humanas. Y esto no es algo que invente yo, de hecho, Garrett Hardin, cuando escribe su Tragedia de los Comunes en el año 1968, ya lo detalla. Y él mismo dice que para afrontar el calentamiento global, lo que debía de hacerse es, por un lado, eh, limitar al máximo los nacimientos y por otro lado cambiar por completo nuestro sistema de vida. Lo mismo reconoce Polarich, por ejemplo, las tasas de mortalidad deben superar a las tasas de natalidad y así podríamos seguir, digamos, toda la noche. David Attenborough, por ejemplo, cuando reconoce que los humanos son una plaga sobre el planeta, Eric Bianca. sobran muchísimos los ejemplos en última instancia que básicamente nos llevan a concluir al menos estas dos consecuencias básicas. Y en ese sentido quiero marcar, porque a veces se dice, no, que existe una suerte de ecologismo liberal, un ecologismo capitalista. Mm, Quiero tocar dos temas que son fundamentales. Yo invitaría a que uno, si va a defender una identidad, primero estudie en filosofía qué es la identidad. Porque si no quedamos en la lógica autodeterminista de la autopercepción posmoderna. Es decir, bueno, yo soy un capitalista ecologista, ¿por qué? Porque tengo una empresa y quiero contaminar menos. A ver, si vos crees que es compatible el ecologismo con el capitalismo, no entendiste ni de qué se trataba un sistema ni de qué se trataba el otro. Literalmente no entendiste nada. Es decir, bueno, yo soy un capitalista comunista porque me gusta tratar bien a los empleados que participen en las ganancias y tratar de eliminar la plusvalía. Entonces, o no entendiste de qué se trataba el capitalismo o no entendiste de qué se trataba el comunismo. Pero lo cierto es que son modelos incompatibles. Digo porque no he logrado todavía ningún debate que me nombren un solo intelectual
que le dio origen al movimiento. Estamos hablando desde que se empieza a politizar, ya en 1948 había algunos vestigios, se consolidó en 1960. Desde esa etapa hasta podríamos decir, cuando ya se termina de cerrar la brecha con Al Gore, que es como el boom de los intelectuales ecologistas, ni uno solo, ni uno que haya defendido que era compatible el ecologismo con el sistema de vida occidental. Ni uno. Todos. Marcuse lo dice expresamente. Tenemos que acabar con un sistema que funciona bien. Lo dice expresamente. Petra Kelly, que es la fundadora del ecofeminismo. Tocaste David Attenborough. ¿Por qué no William Bosch, Gary Harding, Paul Ehrlich? ¿Por qué André no Gorz, tocaste el Eric padre de Clapton? la, el padre de la ecología política francesa, por ejemplo. André Gorz. Edward Goldsmith en Reino Unido, cuando reconoce que el ecologista es el nuevo sujeto político con el cual la izquierda debía de reinventarse. Porque claro, los obreros en la década del 60 ya era demasiado evidente que estaban concentrados en cambiar el auto o en comprar una televisión o todos esos lujos que les estaba permitiendo el sistema de bienestar capitalista. Y es lo que plantea Entonces, Marcuse. Marcuse cuando toma, de hecho, Marcuse hay una cuestión que es muy interesante porque hay algunos intelectuales ecologistas, pienso particularmente como André Gorz, por tomar un ejemplo, ¿no? A diferencia de Marcuse. Marcuse reconoce un nuevo sujeto revolucionario en los que están por fuera del mercado. El sí. excluido como en primer lugar, el estudiante en segundo lugar y el guerrillero en tercer lugar. O sea, piensen en las revoluciones de Colombia y van a ver que se trataba de gente drogadicta, guerrilleros de la FARC o estudiantes que emularon el sistema de la revolución de los pingüinos en Chile, para que tomen un ejemplo concreto. Ahora, André Gorz, por ejemplo, bueno, Murray Bookchin, ya que estamos tocando, ¿no? Así de aniquilar el sistema occidental, llaman a construir un nuevo sujeto revolucionario. Eso es muy distinto, ¿eh? No es lo mismo reconocer algo que existe y que, bueno, hay que tomar para la nueva izquierda, a que la nueva izquierda, particularmente el ecologismo, construya. Es un artificio del discurso. Entonces, cuidado con esto. Porque además, todos los intelectuales que estamos tocando, Petra Kelly, Naomi Klein, David Attenborough, Eric Pianka, William Bosch, Paul Ehrlich, llaman a controlar y, ¿por qué no?, reducir la población. Es más, Eric Pianka se tuvo que disculpar porque en una conferencia dijo, y después tuvo que salir a retractarse, que era necesario que un virus como, no puedo decir la palabra, que empieza con E y termina con la palabra bola, terminase con el 95% de la población mundial. O sea, luego dijo, no, eso fue una mala interpretación, una tergiversación de lo que expresamente dije. Bueno, entonces, esto quiero tocar un tema. Estamos ya quizás medio sobre la hora. Entonces, quizás el tema de la minería lo tengamos que dejar para un próximo video, si puede ser, Ignacio, porque ahí vamos a tocar temas específicos de los negocios verdes, pero quería cerrar algo ya que estabas acá. Más allá de lo que ya has sabido desarrollar respecto a la identidad anticapitalista que toman todos los ecologistas, todos, sin excepción, hay un punto que es esencial, ya que vamos a hablar del mito de la sobrepoblación, esta parte de los mitos ilustrados, que es en última instancia cómo se traduce o cómo podríamos llegar a interpretar, en todo caso, este vínculo entre el capital privado y el Estado. Pues lo tocaste muy bien al comienzo, pero para que la gente lo pueda entender, sobre todo los que recién entran, para profundizar un poco más. Quiero aclarar algo. ¿Por qué? Porque vi una pregunta muy interesante que la quiero tocar por acá. Y perdón que me demore un poquitito, pero era muy buena la pregunta, ¿eh? Me preguntan qué sucede con la contaminación de las aguas. Ahí vamos. Antes de entrar el tema de lleno de lo que son las minerías, quiero, si me permitís, Ignacio, hacer un pequeño paréntesis. Miren, te voy a dar un ejemplo. Tenemos el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino absorbió recientemente el 97% de las acciones de la única empresa minera que es estatal, curiosamente, de la República Democrática del Congo. De hecho, si uno observa cuáles son las principales minerías a cielo abierto, las de cobalto, la de litio y la de cobre. No sé si vos, Ignacio, podés manejar un poco más estos temas, si me estaré dejando alguna afuera, pero son las principales de cielo abierto, cobalto, litio y cobre. ¿Cuáles son los principales minerales que se necesitan para el desarrollo de autos eléctricos? Se me viene a la mente. Cobalto, litio y cobre. Entonces uno dice, sí, están contaminando el agua. Yo te diría
Marta, con todo el respeto, porque sé que siempre comentás en mi canal y te agradezco que seas una fiel seguidora, te lo agradezco de corazón porque tu tiempo es lo más valioso que hay. Yo te preguntaría, Marta, con todo el respeto, decir, bueno, sí, hay contaminación. Bueno, ¿quiénes contaminan? ¿Una pyme contamina? ¿Muchas pymes? Sí, me iría al Riachuelo que tenemos acá, vos Ignacio, que sos de Buenos Aires, conoce. Sí, contaminan. Ahora, en primer lugar, ¿de quién es responsabilidad dicho control? Ya empezamos a ver problemas allí. Si es del Estado, si no es del Estado, ya hay una discusión de legitimidad. Y en segunda instancia, ¿quién abastece ese mercado? ¿Quién está viendo YouTube en este momento desde un celular? ¿Quién los obligó a ustedes a comprarse ese celular y consumir YouTube? Decimos, decir, bueno, quizá no sea responsabilidad del Estado desincentivar a estas empresas que contaminan. Pero en todo caso, ¿cuáles son las verdaderas empresas contaminantes? Uno tiene que pensar, bueno, ¿quiénes son los que realmente están contaminando en el mundo? Porque te ponen esas grandes chimeneas y uno dice, ¿y el lado B? ¿Quiénes contaminan con el cielo abierto? Pensemos en la producción de los 17 metales raros para fabricar paneles solares. China. ¿Cuál es el país más contaminante del mundo? China. ¿Y qué decimos acá en Occidente? No, bueno, lo que importa es comprar el mejor producto al mejor precio que mejor satisface al individuo. Claro, y si a mí me satisface, por ejemplo, comprar una remera a $1 que tiene mano de obra esclava en China y que está contaminando el mundo, pero a mí como individuo me conviene antes que comprar a $2 un empleo que esté en blanco y bien pagado en Estados Unidos. Cuidado con creer que siempre la culpa es del Estado, que a nadie le obliga a uno a ir a comprar productos chinos y eso abasteció el principal país contaminante del mundo. Entonces, si te interesa, en todo caso, no contaminar, yo diría, empecemos a eliminar los productos chinos de entrada. Lo quitemos del mercado. Pero bueno, después tenemos todos los progresistas de Hollywood ahí arrodillados allá. Eso por un lado, Ignacio. Y segundo, que quería cerrarte con esta idea tocando justamente el tema de la contaminación, porque toqué un solo ejemplo que era la República Democrática del Congo. Vayan a comprar nuestro libro, tienen pero datos a mansalva de cómo funciona el corporativismo verde. Yo soy muy cuidadoso porque es verdad que hay una contaminación, pero digo, primero, el mercado mismo ha sabido dar soluciones a ciertos procesos de contaminación. O sea, cuando existe cierto margen de libertad acompañado de un margen sobre todo de moral, es lo que plantea Schiller. Schiller era un poeta romántico muy interesante, modernista, miren, a cada santo se le pone su vela acá, ¿no? Muy interesante. Y él dice, ni los salvajes que han adorado la naturaleza, ni los salvajes, ni los bárbaros que la han exterminado. Hay un punto de equilibrio, un punto de prudencia que yo lo toco en mi libro que Ignacio prologa. Hay un punto de equilibrio y de prudencia. Eso es lo que digo yo. Porque, ¿qué sucede? Si vamos con las agendas verdes, ¿quién controla particularmente en materia de ecologismo hoy Europa? La Unión Europea, que estaba llamada a fortalecer la economía de las naciones. Hoy, por justamente plegarse a lo que son las directivas de la Unión Europea, Alemania, después de décadas, ha entrado en una recesión económica. Alemania, ¿por qué? Porque la industria a base de energía de carbón y siderúrgica ha desaparecido. ¿Y quién le da de comer a esas familias? Porque claro, nos conmueve de repente un gatito arriba del árbol o un panda que no quiere reproducirse teniendo la hembra al frente, se queda medio raro este panda. Eso nos conmueve. Lo único que tenía que hacer el panda era ir a copular, no tenía que hacer otra cosa en la vida, ni eso hizo bien el pobre bicho. Y nos conmueve, nos parte el corazón. Ahora, un niño, ya no, se está muriendo de hambre, pero bueno, es un humano, que se le arregle como pueda. Cuidado, ¿quieren ver un ejemplo de corporativismo verde? Save Ralph. Vienen 3 ONGs privadas, y generan un canon cultural, donde se dice, la empresa de Ignacio, que tiene un patrimonio de $100, ya está cumpliendo con las directivas y los impuestos del Estado para funcionar. Y eso implica no experimentar en animales, porque si no, no podría tener la habilitación legal para funcionar. La empresa de Horacio con $1.000 también cumple las directivas. Cada uno pagó $50 de impuestos y a él le quedó un patrimonio de 50 y a mí de 950. ¿Qué vienen las ONGs privadas? A ofrecer a $300 un sellito homologado que dice cruelty free, que es decir que han entrado estos militantes activistas verdes a la empresa de Ignacio y la mía para decir que nosotros no maltratamos animales. ¿Cuál es el tema? Que una pequeña empresa como la de Ignacio no puede competir y pagar semejante canon. De hecho, los canon, si mal no me acuerdo,
llegaban hasta cerca de 100.000 y 300.000 euros anuales. Anuales. 300.000 euros, 100.000 euros algunas. Solo para tener el sello cruelty free. Ahora, si yo genero, viendo series como Los Motorratones que me encantaban, o El Capitán Planeta, de la importancia de cuidar el planeta, y claro, ya llego a los 2000 con esa batalla cultural ganada de que, no, si voy a comprar un producto que sea cruelty free, ni siquiera me pongo a pensar que si en la misma estantería hay alguien que no tiene el logo, es porque ya el Estado se encargó de corroborar de que no esté contaminando. Sin embargo, ¿qué hacen? Al que es rico, que es casi bíblico, al que tiene se le dará, o sea, al rico se hace más rico todavía con el corporatismo verde, y al pobre termina quebrado, termina hundido. ¿Por qué? Porque no puede competir. ¿Y cómo se genera esto? No a través del Estado particularmente, sino de organizaciones privadas que generan lo que a mi entender es una extorsión cultural. Porque si vos no financias estas ONGs privadas, quedas por fuera del mercado. Y las que sí lo pueden financiar, pensemos ahora con el tema de la carne sintética, cuáles son los principales laboratorios favorecidos por justamente el financiamiento privado de estos activismos. 3 de España y 1 de Israel. ¿Ustedes creen que va a poder competir la industria ganadera el día de mañana? ¿Un pequeño tambo el día de mañana? Van a terminar quebrando y los va a absorber justamente un metacapital que pueda comprar todas estas pymes, estos pequeños productores ganaderos, que va a ser lo único que subsistan, compitiendo este gran consorcio aglomerado ganadero contra Bill Gates, que es el principal financista, bueno, hay otras estrellas de Hollywood también como Brad Pitt, que se dedican a invertir ahora en carne sintética. Este es el gran negocio el día de mañana. Era un ejemplo. Ignacio, no sé si quieres hacer algún aporte respecto a esto de la contaminación, porque pareciera que nosotros negamos la contaminación del hombre y no creo que sea así. No, totalmente todo lo contrario. De hecho, una última acotación respecto de lo último que decías, carne sintética que de hecho se está comprobando que en muchísimos casos ha causado distintos tipos de cáncer a quienes la consumían, justamente porque no es un tipo de tejido que se produzca per se para consumirse, digamos. Siempre fue un tejido artificial producido para heridas graves o accidentes de distintos tipos. Entonces hay vastedad de bibliografía científica que últimamente ha estado constatando los distintos tipos de cáncer que ha producido en distintas personas. Y por otro lado, a ver, hay que considerar las cosas como son. No porque se establezca una obligación legal ipso facto se va a proteger al medio ambiente, ¿bien? Esto es algo que hay que comprender. Me voy a basar, voy a dar un ejemplo en base a dos estudios distintos. El primero es el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale, publicado el último, si no mal recuerdo, en el año 2018, y el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation. ¿Bien? De los 10 países con mejor desempeño ambiental, 7 se posicionaban entre las 10 economías, entre las 15 economías más libres del ranking de la Heritage Foundation, mientras que de los 10 peores desarrollos ambientales de 180 países, 4 o 5 se posicionaban entre las 15 economías más intervencionistas. En base a 24 categorías ambientales y en base a 24 puntos legales respecto a la libertad económica. ¿Qué nos dice esto? Bueno, 7 de los 15 países más libres se encuentran entre los mejores desempeños ambientales, 5 de los 15 países más intervencionistas se encuentran entre los peores desempeños ambientales. Entre estos dos grupos no hay ninguno de los mejores desempeños ambientales que tenga un mal, no hay ninguno de los peores desempeños ambientales que tenga gran libertad económica y no hay ninguno con gran libertad económica que, digamos, contamine en demasía. ¿Quiénes son los países que más contaminan? Bueno, China, la India, Nueva Guinea, se me ocurre, por ejemplo, Ghana, países que simplemente son economías casi socialistas o per se estatistas, ¿bien? Esto
Por un lado, para comprender que no porque algo esté regulado simplemente va a cumplirse, ¿bien? ¿Y por qué ocurre esto? De hecho, los países que más comercian se enriquecen, sí, es verdad, esa es la tesis de Adam Smith. Pero hoy en día lo que sucede es que cualquier país que comience a negociar con otros, al mismo tiempo va a obtener las nuevas tecnologías que ya se han producido recientemente por el resto de los países industrializados. Pienso rápidamente. Estados Unidos genera la gasolina sin plomo, por ejemplo, un gran desarrollo tecnológico de la época, en el año 75. China y la India la comienzan a utilizar en el año 97, cuando solamente tenían el 13% de la riqueza que tenían los estadounidenses cuando ellos la utilizaban. ¿Qué quiere decir eso? Los progresos, las mejoras ambientales, el uso de filtros, depuradores y procesos más inteligentes de producción se han ido democratizando, se han ido socializando a tal punto en que, por ejemplo, hoy en día hemos logrado algo histórico, que es que durante los 3 años previos a la aparición de cierto patógeno, el mundo había crecido y las emisiones de gases de efecto invernadero de hecho se habían estancado, algo inédito en la historia, ¿bien? De hecho, cada vez que se habían estancado las emisiones había sido por crisis, por guerras, etcétera, etcétera. Hoy hemos superado esa brecha. Obviamente no vivimos en el mejor de los mundos posibles, obviamente siempre existen distintos tipos de contaminación y lo ideal es ir mejorando en esos aspectos paulatinamente. Pero lo cierto es que habría que ir desmontando ese mito de que para evitar la contaminación es el Estado el que tiene que empezar a regular ciertos aspectos, porque eso en definitiva la propia evidencia demuestra que nunca ha sucedido de esa forma. De hecho, por tomar un ejemplo así bien concreto, el mar de Aral era el tercer lago más grande del mundo y quedaba en territorio soviético. Los soviéticos terminaron casi de secarlo, hoy en día no aparece ni siquiera entre los 20 lagos más grandes del planeta, cuando hace apenas 4 décadas era el tercero. Esto como un ejemplo de lo que es la protección de las aguas, que creo que responde un poco a esa pregunta. Claro que sí, y bueno, ahí compartíamos justamente los gráficos para demostrar que lo que decimos tiene un sustento, como todo. Se me venía una frase cuando estaba hablando de Ignacio de que uno le da a un socialista el desierto y al poco tiempo escasea la arena, y es un hecho. Ya estamos sobre la hora y quería ya para finalizar, hablando de lo que es el corporativismo verde, en primer lugar recomendarle a la gente que se suscriba al canal de Ignacio, muy interesante, que lo lean porque escribe en La Resistencia Radio, bueno, estamos trabajando en nuestro libro. De hecho, yo cuando hago un video explicando un poco lo que es quién financia Greta Thunberg, yo tomo justamente, como lo digo en el video, parte de lo que él investigó respecto a quiénes eran los financistas detrás de Greta Thunberg, así como se pronuncia en su idioma original. Es muy interesante. Yo quisiera para cerrar, Ignacio, que nos puedas dejar, además de tus redes, para que te podamos ir, que nos pudieras decir básicamente o reflexionar o aportarnos algo respecto a qué cuidado o qué escepticismo o qué alerta debería tener un padre de familia promedio con su esposa, con sus hijos, respecto al ecologismo, este corporativismo verde, porque a veces como que es muy confuso el mensaje. Yo me pongo del otro lado y digo, es muy confuso el mensaje, porque de repente tenemos gente que nos dice, si seguís comprando nafta súper en tal estación de servicio, estás contaminando y matando vaquitas y búhos por todo el mundo. Pero por otro lado parece que, bueno, entonces, si esto lo dice la izquierda, yo tengo que largarme a contaminar y tirar basura en la calle porque quiero, porque es un mito todo. Es como que estamos pagando casi el precio que pagó Laje en su momento, cuando él decía, no hace falta ser feminista para cuidar a la mujer, porque de hecho el feminismo ataca a la mujer. Nosotros decimos, cuidado que el ecologismo
a través del corporativismo verde contamina más de lo que dice proteger. Y no hace falta ser ecologista para ser responsable, de hecho. De hecho, no recuerdo ahora si era una frase tuya, pero el feminismo eliminó a la mujer, o sea. Sí, sí. De hecho, yo eso lo escribo en mi libro. Le digo un apartado especial demostrando cómo el feminismo discursivo, en el sentido de la palabra del discurso realmente, eliminó la esencia de la mujer, al menos en un plano teórico de la posmodernidad. Ignacio, ¿qué reflexión nos podrías dejar para todos los que estamos de este lado respecto a los cuidados que uno debería tener en este mundo que ha girado hacia el ecologismo como metarrelato, que el ecologismo marca la agenda global, claramente que es el principal y por qué no único metarrelato que existe hoy en torno al control poblacional, pero ya no solamente en decir, bueno, queremos que nazcan menos argentinos, colombianos, chilenos, sino control desde cuántos hijos tiene uno hasta Hasta lo que cuánto comes, de CO2 se hecho. emite con Duconomy y Mastercard, hablando justamente de corporativismo verde. Mastercard yo creo que se ha llevado el galardón porque es la empresa más progresista de la historia y uno de los principales capitales financieros del mundo. A veces es muy cómodo quedarse culpando a Soros y Charlie Munger y nos olvidamos que todos tenemos una tarjetita ahí de crédito dando vueltas. Bueno, yo no porque soy antisistema por donde me miren, pero las personas normales suelen consumir esto. ¿Qué reflexiones dejarías? Bueno, una última acotación y ya te hago la reflexión, pero vos fíjate, cuando nosotros hablábamos hace un par de meses atrás sobre Greta, vos fíjate cómo tiene vínculos indirectos con un montón de grandes capitales financieros. Pienso rápidamente en Grupo Citi, en BlackRock, en el banco JP Morgan, en en el Banco de los Estados Unidos, American Merrill Lynch. O sea, si hablamos de bancos, el ecologismo está completamente financiado por ellos. Ahora bien, ¿qué diría yo? Bueno, por un lado, algo que estoy recordando que no tratamos, de hecho, en este vivo es lo siguiente. Cuando hablamos de dióxido de carbono, que es de hecho el gas de efecto invernadero que más famoso se ha hecho en estos últimos años, lo importante en primera instancia es comprender que de hecho no es un contaminante, es el compuesto esencial de la vida. Digamos, donde hay vida hay dióxido de carbono, y donde hay dióxido de carbono hay vida. Eso en primera instancia. Y segundo, comprender eh, que el ecologismo, perdón, ha absorbido absolutamente, creo yo, como bien lo detallás vos, todos los otros grandes metarrelatos. De hecho, a tal punto en que hoy es imposible hablar de control de natalidad y no referirnos al propio ecologismo. Pero quiero dejar algo bien en claro. No, control de natalidad, como lo explico en mi último video, no es simplemente la práctica de la mujer eliminando a su hijo del vientre materno. Control de la natalidad y entender que el humano es un cáncer, como lo promueve el ecologismo, es también no querer tener hijos porque se cree que un perro equivale a lo mismo. Control de la natalidad es también no querer tener hijos, por ejemplo, porque se piensa que eso puede limitar tu progreso laboral, que eso puede impedirte estudiar, que eso puede impedirte progresar en tus metas de vida. Todo eso también se ha legitimado en gran medida gracias al discurso ecologista. Y bueno, qué mejor que yo, que acabo de terminar la secundaria hace 2 años, como para haber absorbido justo en esos últimos años todo el discurso ecologista, desde el agotamiento de los recursos hasta la capa de ozono, que por si alguno todavía no se enteró, las dos más grandes en el Polo Norte y en el Polo Sur ya se cerraron, o sea que eh, todo bien, por ahora no nos vamos a extinguir. Nunca hubo millones de casos de cáncer de piel como se nos había dicho en los 90. Yo obviamente no había nacido, pero bueno, por estudiar el tema algo fui recopilando de información. Y comprender que obviamente no vivimos en el mejor de los mundos posibles, como diría cierto pensador ilustrado, pero aún así tampoco, digamos, constituimos ese rol de enfermedad del planeta, como diría David Attenborough. Comprender que siempre existe el punto medio, la virtud, como dirían los griegos,
y que ser ecologista no es cuidar al planeta, pero sí podemos tomar distintas acciones para, sobre todo, por ejemplo, decidir económicamente, porque es muy sencillo llegar, tuitear desde un departamento en Nordelta, abajo el capitalismo, desde un iPhone eco-friendly con etiqueta verde, que tiene exactamente el mismo proceso de producción que cualquier otro, pero que es mucho más caro, eso sí. Y ahora en el verano llegar y poner el aire en 21 y postear qué malo que es el sistema que está matando a los ositos polares en el Polo Norte. Eh, bueno, eso básicamente no es todo lo que está mal, eso no implica una verdadera protección del planeta, pero siempre podemos ir mejorando en esos aspectos de igual forma. No, muy de acuerdo. De hecho, cuando me toca escribir sobre el ecologismo en mi libro, al ecologista naturalmente le molesta la gente pobre, pues tiene una suerte de esquizofrenia artificial en su vida, porque goza de la abundancia de este sistema, pero claro, necesita su departamento minimalista en pleno centro, en una urbe donde no tolera al otro, y como no tolera al otro, es que se ha atomizado en su ontología digital. Por eso es una persona que es muy sociable en redes, bueno, que tiene miles de seguidores en Twitter, mientras está con su café en Starbucks hablando sobre la justicia social y el amor al prójimo, seres que no son capaces de darle un abrazo a los padres, pero bueno, se han abierto al mundo, viajan a Machu Picchu para sacarse su mejor selfie mientras están haciendo una maestría en París para luego tomar su año sabático en Miami. Pero claro, en esta esquizofrenia les gusta el sistema en el que viven, pero a su vez les gusta saber que hay una naturaleza inmaculada, virgen allí afuera. Y de repente cuando ingresan a ese espacio profundo de la naturaleza, donde se encuentran con un hombre, con su esposa, con 8 hijos, donde el hombre ya tiene manos desgastadas de trabajar la tierra, donde la casa tiene partes que tiene techos de chapa, donde los hijos están llenos de tierra, donde la mujer ya no tiene ese cuerpo esbelto, virgen, inmaculado que tanto desea el ecologista, ahí se genera una confrontación y dice, hay sobrepoblación, hay mucha contaminación, miren la mugre que ha generado tener tantos hijos. Claro, porque los pobres se reproducen primero por un factor económico, segundo por un factor cultural, particularmente arraigado a viejas tradiciones. Entonces, la gente que más ha sido recalcitrante en su defensa del primer mandato divino, crecer y multiplicaos, le genera cierto conflicto a estos ideólogos, todos iluminados, todos herederos de lo que fue justamente la gran ilustración francesa, de allí vienen las ideologías. Recomiendo leer a de Stud de Tracy respecto para entender qué es una ideología per se, y allí de repente hay un conflicto, porque este Homo Deus necesita la perfección en cada parte de su vida, y la persona normal es imperfecta, no es estética, más en una era de la posmodernidad que es su principal característica y lo va a plantear no solamente Lyotard, incluso Derrida va a reconocer este proceso, es un proyecto estético, es lo que se ve, es lo que se muestra. Cuidado con el ecologismo. A mi entender es lo más nocivo que existe, porque en última instancia el feminismo, con un poco de imaginación, quería eliminar al 50% de la población. El ecologismo quiere eliminar al 100%. Y Y vos coincido con fíjate que algo es, que... Sí. perdóname, ¿no? Pero te agrego una última cosita. Vos fíjate que es eminentemente determinista, porque ¿cuál es la excusa? Esto ya, de hecho, lo plantea UNICEF en un informe del año 92. ¿Cuál es, cómo se legitima todo esto? Bueno, los pobres tienen muchos hijos y van a ser el día de mañana los principales afectados por el cambio climático. Vos fijate Utilitarismo. desde el año 90 que vienen insistiendo con lo mismo. De hecho, la cantidad de muertos a escala global por desastres climáticos ha ido en descenso durante todos los años. La cantidad de incendios forestales en el mundo, la cantidad de hectáreas quemadas, perdón, y de zonas afectadas se ha reducido durante todas las décadas siguientes al año 90, particularmente en los Estados Unidos, pienso, luego de que se hizo tan conocido los incendios en California, si no mal no Sí. recuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que se nos dice? Bueno, los pobres siempre son los principales afectados
al cambio del cambio climático. Entonces, bueno, hay que limitar la cantidad de hijos que tienen por su propio bien. De hecho, vos fijate, hace un par de años, el propio sitio de IPPF publicaba un informe en el que decía justamente esto, que una de las principales herramientas que tenemos de cara a enfrentar el cambio climático es justamente el control de la natalidad. Y no es de extrañar que IPPF sea una de las 12 megacorporaciones que está detrás del Acuerdo de París, a tal punto en que digamos, un acuerdo climático involucra un espacio de derechos sexuales y reproductivos, algo increíble. Y además que de hecho hay un término muy interesante, y gracias Miriam por tu aporte y tu ayuda a este pequeño espacio. A nosotros no nos financia Rockefeller Brothers, ni el Estado, ni ningún meta capital, así que no se imaginan cómo nos puede llegar a salvar la vida un pequeño aporte para ustedes. Pero digo, tocando ese punto específico de IPPF, World Wide Fund llegó incluso a reivindicar a Gengis Khan porque la matanza que había realizado uno de los mayores estrategas militares de la historia había significado una merma drástica de la huella de carbono y la posibilidad de una irrupción, digamos, nunca antes vista de ciertos espacios verdes que ya no estaban habitados por las personas. O sea, el informe de World Wide Fund de reivindicando a Gengis Khan, eso fue impresionante. Y algo que sí dijo Ignacio antes de cerrar es, a mí tengan cierto ojo con el tema del control poblacional, que es lo que yo siempre digo. Acá está la libertad que cada uno se puede expresar. Me encantan los invitados que vienen y cada uno puede siempre marcar su tesis. Yo coincido muchísimo con Ignacio en esto, porque acá han venido muchas personas a decir, no, bueno, porque la IPPF, no, bueno, porque tal práctica del aborto inducido y la legalización. Es un negocio. Negocio para un pequeño capital que está allí dando vuelta, que ha generado un cierto daño cultural más grande de lo que uno se puede imaginar. Es un negocio. Yo siempre le digo a la gente, yo agarro chicos de 20, 24 años, de 30, 35, me toca dar giras en Chile, en Colombia. ¿Cuánta gente conocen que fue a terminar con su embarazo? No hay tanta. Es más, hagan el ejercicio. Una vez me pasó alguien porque era un asistente social que conoció 5 mujeres. Mira, tengo 35 años, vengo dando charlas desde hace 10 años. Una vez me pasó que alguien conocía 5 mujeres y wow, numerazo, ¿eh? Pero después, ¿y cuánta gente conocen que llega a los 35, los 40 con perrijos? Porque había que priorizar la carrera universitaria, el trabajo, el viajar por el mundo, el ser libre, hacer un análisis costo-beneficio. Cada uno es libre de elegir cómo formar su familia. Cada uno elige. Y a veces ni siquiera elige, a veces hay fatalidades en la vida, que la infertilidad, o que de repente se casaron y se casaron mal, que a mí no me la van a venir a contar, porque a mí algunos se ponen en modo sensible. A ver, pónganse de modo sensible, vengan a militar conmigo a las villas, entren conmigo a difundir la palabra de Cristo en las villas y ahí podemos hablar el mismo idioma. O sea que a mí por el lado sensible decir, ay, hablas con tanta soltura porque hay mujeres que no pudimos ser mamás. Sí, yo las conozco mujeres que han abortado y que han quedado estériles, conozco mujeres que no pudieron porque simplemente la naturaleza lo decidió, mujeres que llegaron a los 40 años llorando sangre porque no pueden quedar embarazadas porque durante 20 años se dedicaron solamente a hacer plata, ya tenían una mansión y no tenían un solo hijo. Conozco todo. Lo que yo estoy diciendo es, cuidado, estoy hablando en términos generales, cuidado que el mensaje homogéneo, ¿saben cuál es? No tengan hijos. Todas las ideologías, todas, todas. Me decís, no, porque esta, no me da una sola ideología que te diga crecer y multiplicaos. Una sola que te invite a formar familia y tener hijos. Una sola ideología y yo me reivindico públicamente que me equivoqué. Pero no la hay. Todas las ideologías, por ser ideologías, además de ir en contra de la fe, porque si no, no sería ideología, ya sería otra religión, sería una cuestión moral, ya es una discusión aparte. Ideología no va a ser. Son cientificistas, en más o en menos, no dije científicas, dije cientificistas, en más o en menos, pero particularmente tienen dos características de las ideologías: reduccionistas y deterministas. Que si uno ve el manifiesto comunista, es como el apocalipsis, no es, bueno, puede llegar a pasar, es, va a pasar. Va a pasar la que va a venir la revolución del proletariado y va a pasar que vamos a eliminar el Estado. Yo por eso digo, cuidado que algunos anarquismos mal entendidos
pueden desviar muy fácil, ¿eh? Hay que ser muy cuidadoso. Yo soy de los más críticos, y Ignacio lo sabe, somos los dos muy críticos, escépticos de la legitimidad del Estado moderno. Los dos. Pero entendemos que la libertad como un fin en sí mismo y no como un medio, donde se aplicó, no llegó a buen puerto, a nivel individual e incluso a nivel nación. Pienso en las No, bueno, comunas. un poco lo decía ya en su tiempo Montesquieu, libertad siempre ha sido la palabra que usó cada gran genocida en tiempos modernos, digamos, para legitimar las ideas que más le convenían. Digamos, los jacobinos, pienso rápidamente, el ejemplo más Sí, sencillo, sí, ¿qué pedían? Pedían libertad. sí, sí. Y de hecho, de El las comunas de marxismo París viene el comunismo, que promueve justamente abolir el Estado. Muchas y gracias, Manel. Va porque tenemos ahora el festejo de Navidad. Los milagros pasan, gracias, Manel. Los milagros pasan, que no se imaginan que íbamos a hacer una pequeña compra de chupetines y caramelos para los niños de Navidad y bueno, hubo un milagro en el medio que me ha pedido que mantenga la reserva anónima, pero calculan que le pedí ayuda a mi amigo Alejandro para ir a comprar juguetes, ya juguetes nuevos, para que los chicos no tengan que estar siempre con los usados. Los milagros pasan, gente. Les puedo asegurar que cuando dice Dios provee en serio. Así que estamos muy contentos ahí en el merendero porque se viene algo lindo ya para fin de año. Gracias, Manel. Bueno, gente, 1 hora y 20. Ignacio, te estoy quitando demasiado tiempo ya. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar acá. Nos estamos viendo con vos, Ignacio, ya mañana mismo. Tenemos que seguir hablando por el tema del libro, así que estamos todo el tiempo en comunicación. Y el resto de la gente querida, este martes 19 horas Argentina. Está ahí mi amigo Alejandro. Este martes 19 horas, este es el último aviso parroquial. Tengo un vivo especial. Va a estar Lecturas Libertarias, mi amigo Lucas. Anabel Aureli, que es libertaria también de Buenos Aires. Lucas Careno, uno de los principales intelectuales del nacionalismo argentino. Hace una mezcla, un conservador como yo, o sea, una mezcla interesante. Vamos a estar hablando del caso de Lucio. Yo no lo quería hacer al vivo. Todos saben el por qué yo no lo quería hacer. Todos saben lo que significó para mí este caso. Yo estaba incluso en Colombia. Pero justamente Alejandro y el resto de mi equipo, bueno, Alejandro y el equipo somos tres nomás, me dijeron, no, mira, hace falta que también des tu aporte, que des tu opinión, porque se vienen dando muchos casos de violencia hacia los niños. Yo no lo quería hacer al vivo porque saben lo que a mí me moviliza el tema de los niños. Yo con el tema de los niños, fíjense que ni siquiera lo uso como lucha política. ¿Sí? Entonces voy y actúo en consecuencia. O sea, yo me meto en una villa a laburar ahí con los pibes, no me interesa hablar. O sea, no hay nada que hablar con los niños. Hay que cuidarlos, protegerlos y se acabó la discusión. O sea, esto no es, bueno, discutimos el ecologismo, Bill Gates, no, no, no. Con los niños ya es otro tema. Ya es otro tema. Y un tema que a uno lo toca de cerca. Entonces, pero bueno, me han convencido, así que gente, por favor, acompáñenos este martes 19. Gracias, Ignacio, por tu generosidad, compartir tus conocimientos, realmente gracias. Y gracias, Manel, también por tu gran ayuda. Nos estamos viendo, gente. Adiós. Y sigan a Ignacio, por favor, en sus redes. Nos vemos.